El pan que yo daré es mi carne. ¡Pácata! ¿Qué es el pan? La carne, el cuerpo de Cristo. El pan que yo daré es mi carne. Los protestantes dicen, no, en la Biblia, muéstreme dónde dice, porque yo no leo dónde dice en la Biblia, dice, es mi carne. ¿Por qué lo cambian? ¿Saben por qué lo cambian? Porque no son evangélicos, porque son evangélicos. El evangélico es el que cambia, el evangélico no lo cambia. Ellos no son evangélicos, son evangélicos, cambian el evangelio. El pan, otra vez, el pan. El pan que yo daré es mi carne. No dice, es un símbolo de mi carne. No, esos símbolos se los metió Satanás en la cabeza de los protestantes. Porque no quiere que coman el cuerpo de Cristo para que tengan vida eterna. Y ojo, Jesús sabía que Satanás iba a mandarnos instrumentos a decir que eso no era su carne, que no podíamos comernos su carne. Jesús les dijo a ustedes protestantes, en verdad les digo, sin lugar a equivocarme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, porque le creyeron al pastor evangélico que le dijo que no lo comieran, porque eso era un mero símbolo. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, en castellano, si no se meten a católicos, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. El diablo les está robando la vida eterna por ser creyones y no creyentes. Pero vamos a hablarle entonces de lo que me pidieron que les hablara sobre la Eucaristía. En el Antiguo Testamento, según dice Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante, Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante, dice la palabra del Señor, que había una manera como el pueblo daba culto a Dios, cómo adoraba a Dios, ¿de qué manera? Y ahí lo va a decir, lo adoraba en primer lugar creyendo que Él era Dios y segundo, ofreciendo un sacrificio, una fiesta en su honor. Y cuando el pueblo cambió de Dios y quisieron adorar un becerro de oro, entonces hicieron lo mismo con el becerro de oro, dijeron este es Dios y le ofrecieron un sacrificio y ofrendas en su honor, hicieron una fiesta. Escuchemos, Éxodo capítulo 32, versículo 4 en adelante. 4 que está después del 3 y antes del 5. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí está tus dioses que te han sacado de Egipto. Observen que como Moisés no bajaba, tuvieron que inventar otro Dios. No solo una imagen, como dicen los hermanos separados, no, inventaron un Dios. Israel, estos son tus dioses. En primer lugar, para uno adorar, es necesario reconocerlo como Dios. Israel, estos son tus dioses. ¿Cuáles dioses? El que te sacó, los que te sacaron de Egipto, el poderoso. Y ahora, después que lo reconocen como Dios, ¿qué hacen? Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen y luego anunció. A los dioses, así era el culto del pueblo de Israel, le tenían un altar para rendirle culto de adoración. Lo reconocen como Dios, colocan un altar, ¿siguen? Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Así era como el pueblo le daba el culto a Dios. Hacían una fiesta en honor de Yahvé. Lo único que aquí dejaron de hacerlo con Dios y se lo ofrecieron a un becerro de oro, creyendo que ese becerro era Dios. Cambiaron de Dios. Y lo mismo que hacían con Yahvé, quisieron hacerlo con el becerro de oro. Un altar, una fiesta en su honor. Ahora comprenden por qué en la Eucaristía tenemos un altar. Ahora comprenden por qué la Eucaristía es una fiesta. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Sigue. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas. Ahí, ofrecieron víctima. Por eso ustedes verán que hay un sacerdote, porque ¿quién ofrecía víctima?
el sacrificio? Pues el sacerdote. No puede haber víctima si no hay sacerdote. Y ustedes saben que ya en el Nuevo Testamento tenemos una víctima. ¿Quién es la víctima? Cristo Jesús, porque dice San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima que se sacrifica. ¿Sigan? Consumidas por el fuego. Y también presentaron sacrificios de comunión. Y presentaron sacrificio de... ¿Qué es lo que ustedes van a recibir después que se haga el sacrificio? La comunión. Así en el Antiguo Testamento se le daba culto a Dios. Y cuando Moisés se fue por allá, el pueblo dijo, vamos a cambiar de Dios, pero vamos a seguir dándole culto a otro Dios. Y ahí fue el pecado, porque no podemos tener otro Dios. De modo que aquí nos está enseñando teológicamente la Biblia, que cuando usted va a la Eucaristía, que es el culto, donde usted hace una fiesta para su Dios, donde ofrece un sacrificio, donde ofrece holocausto, donde ofrece ofrenda, una fiesta en su honor, usted en primer lugar debe estar convencido que ese es tu Dios. Que ese es tu Dios. Y si no cree que es Dios, no le está rindiendo el culto de adoración que Él merece. ¿Comprenden ustedes por qué es pecado no ir a misa los domingos? Porque no se le está dando el culto de adoración a nuestro Dios. Y amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ese es el mayor de los mandamientos. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Cuando el pueblo no reconoce a Dios como Dios, cuando el pueblo no le ofrece el sacrificio en su honor, no hace una fiesta, no hay ese sacrificio de común unión, no está adorando a Dios con el culto de adoración y con la ofrenda y el sacrificio de común unión. ¿Y qué significa entonces eso de común unión? Que sea San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo, vamos a leerlo desde el 16 en adelante, que sea San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 en adelante, que nos explique porque él era judío. Él estuvo ofreciendo el culto, el sacrificio, la fiesta, el sacrificio de comunión, él lo estuvo ofreciendo como judío. Tiene experiencia. Ahora ya nos vamos a encontrar a un judío convertido al cristianismo. Y ese judío convertido al cristianismo viene a decirnos cómo en el Nuevo Testamento hay culto a Dios con sacrificio de comunión, como lo tenía el pueblo de Israel. Y Pablo, que era maestro de la ley, Pablo, que era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, hijo de fariseo, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1 en adelante, que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, San Pablo viene a explicarnos cómo es el culto en el Nuevo Testamento para nuestro Dios, para estar en común unión con nuestro Dios. Óigalo, 1 Corintios 10, ¿10 qué? 16. Primera de Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el ya va, pan... no me empuje. Observen ustedes que San Pablo ya nos va dando ideas claras. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre, hay un sacrificio, como lo hacía el pueblo de Israel en la antigua alianza. ¿Cómo sabemos que es un sacrificio? Porque hay sangre. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. San Pablo, que era judío, está explicando que en el culto judío, para que hubiese culto, debería haber sacerdote y debería haber sacrificio, porque sin sacerdote no podía haber sacrificio. Entonces el culto para San Pablo dice, antes se mataba un cordero para ofrecer un sacrificio con la sangre del cordero, y dice Pablo, y no saben que la copa de bendición que bendecimos
Es comunión con la sangre de Cristo, en castellano. En el Nuevo Testamento seguimos ofreciendo sacrificio de comunión como lo hacía el pueblo de Israel. Y sigue. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos. Y el pan que partimos, paren la oreja, según San Pablo, ese pan que partimos, la fracción del pan, la Eucaristía, vamos a ver qué era para Pablo, si era un mero símbolo, vamos a ver. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? Si ese pan fuera un mero símbolo, jamás podríamos entrar en común unión con el cuerpo de Cristo, porque es un mero símbolo. Y Pablo, que era judío y conocía el culto judío, sabía que había que comerse la carne del cordero. Pablo sabía que no era un mero símbolo, que el pueblo de Israel comía el cordero pascual. Y Pablo dice, y el pan que partimos, o sea, se lo traduzco en castellano. Pablo dice, en la antigua alianza era sangre de un cordero. Aquí lo tenemos en el cáliz que bendecimos. Y en el Antiguo Testamento era carne de un cordero. Y aquí lo tenemos en el pan que partimos, que es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que en el Nuevo Testamento seguimos dándole culto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres, pero de la manera como Jesucristo el Señor nos lo dejó en la nueva alianza. Y es comunión con el cuerpo de Cristo. Si fuera un mero símbolo, no habría comunión con el cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora, examinemos. Cuando nosotros comemos de ese pan, según dice Pablo, entramos en común unión. A ver, ¿qué significa en común unión con el cuerpo de Cristo? En común unión es, Él se une a mí y yo me uno a Él. Si yo no me uno a Él, no hay común unión. Y si Él no se une a mí, no hay común unión. Por eso cuando el sacerdote le da la hostia, le dice a usted, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén, porque usted cree que va a entrar en común unión con el cuerpo de Cristo. Lo come para entrar en común unión. Él contigo y tú con Él. Por eso cuando uno comulga, no se sienta a hablar con el compañero, se sienta a gustar, a saborear en fe que ha recibido el cuerpo de Cristo, ha entrado en común unión con Cristo, Él conmigo y yo con Él, o como decía Pablo en castellano, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Fantástico, maravilloso poder entrar en comunión con nuestro Dios. Y escuchen lo que viene. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Pero ojo, no solamente entramos en común unión con Dios, también entramos en común unión con el prójimo. Así, otra vez. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la unidad querida por Cristo se da en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, escuche la explicación. Porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. El pan es uno y al todos comer, participar del mismo pan, entramos en común unión. Cristo es el centro y Él nos une con Él y nos une entre nosotros. ¿Y qué quiere decir en castellano? Que cuando usted recibe la comunión, usted está unido a Cristo y al hermano. Por tanto, usted no puede darse el lujo de comulgar y no hablarle a Petronilo o a Pánfila. Porque entonces, ¿dónde está la común unión? Todos comemos de un mismo pan para entrar en común unión. Y si entramos en común unión con el cuerpo de Cristo, entonces ya Petronilo no se cree más grande que Pánfilo. Entonces Pánfila no se va a creer la última Coca-Cola del desierto. Aunque tenga un puesto, o 2 puestos, o 5 puestos, o 100 puestos en la iglesia, ¿a mí qué me importa?
Mientras más convencido esté de que está recibiendo el cuerpo de Cristo, que te une en común unión con los hermanos, te lleva a tratar al hermano como Cristo que está presente en el prójimo, y jamás se va a creer más que los demás. Y cuando en la iglesia usted vea a un miembro de cualquier grupo, llámese como se llame, que se cree la última pexicola del desierto, como los fariseos del evangelio, y que quiere que todo el mundo le rinda homenaje y le llamen, es porque ese miembro de la iglesia es en el siglo XXI un nuevo fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que vive dentro de la iglesia. Claro, no es contigo. Pero padre, es que usted me la está tirando a mí. Ah, es que usted es así, sí es contigo. Claro que sí. Entonces no puede haber en la iglesia diferencia de personas. No puede creer tratar al uno más, al otro menos. No creer porque aquel tiene dinero es más que aquel que es pobre, porque aquel es feo es menos que aquel que es bonito, o porque aquel es viejo es menos que aquel que es joven. No, Señor, porque todos comemos del mismo pan y todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo, y no estamos divididos. De modo que no puede estar un grupo de apostolado por un lado y otro por otro. Es que como yo no soy de la renovación, entonces yo no pertenezco a la iglesia, al cuerpo de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. O es que yo no soy del catecumenado, entonces yo no pertenezco a la iglesia de Cristo. O sea, yo no soy cursillista. No, todos comemos de un solo pan, todos formamos un solo cuerpo, la común unión, y nos une Cristo. Sigue. Fíjense en los israelitas. Ya va, no me empuje. Para ellos. No me empuje. Mire cómo San Pablo nos da un dato. San Pablo dice, acuérdense que él era fariseo, maestro de la ley, criado a los pies de Gamaliel. Y dice San Pablo, ¿quiere que se lo explique mejor? Fíjense en los israelitas. Claro, él los conoce, él es judío, él es israelita, él era maestro del pueblo judío, ahora es maestro del pueblo cristiano, conoce aquella antigua alianza y conoce la nueva alianza, conoce los sacrificios de la antigua alianza, conoce el sacrificio de la nueva alianza. Fíjense en los israelitas y va a comparar la antigua alianza con la nueva, el antiguo culto con el nuevo. Pongan cuidado, fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Para ellos comer de la víctima, entonces hay que comerse el cuerpo de Cristo para entrar en común unión. Pablo está diciendo, mire cómo los israelitas comían de la víctima, y Cristo es el cordero, es la víctima. Como los israelitas comían de las víctimas para entrar en común unión con el altar, y el altar representaba a Dios. Para entrar en comunión con nuestro Dios hay que comer de la víctima. Por eso usted no se puede dar el lujo de pasar toda la vida yendo a misa, pero no comulga, porque su compañero o su compañera no se quiere casar y usted no lo puede obligar. Y como usted no lo puede obligar, usted dice, pues no comulgo, pero la culpa no es mía. La culpa la tiene él, que no se quiere casar. Y el Señor sabe que yo sí me quiero casar. Pero tengo 20 años viviendo arrejuntada y no me voy a casar, no puedo comulgar porque mi marido no se quiere casar. Ya no es pecado mío, Padre, ya no es pecado mío, es pecado de él. Sí, te lo voy a aclarar. Es pecado de él el no casarse. Y es pecado suyo darle sexo sin ser casada. Sí. Tenemos que entrar en comunión. Hay que comer de la víctima. ¿Cuántas veces has ido a misa y no comes de la víctima? No entras en común unión. Fíjense de los israelitas, porque el culto cristiano viene a ser la realidad de lo simbólico del culto israelita. Siga. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo. Siga. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos
a los demonios. Ahí está. Y no a Dios. Los sacrificios de los paganos van dirigidos a los demonios y no a Dios. Aquí está diciendo la Biblia que los paganos se unen con los demonios en el sacrificio que ofrecen, pero que ustedes y yo nos unimos a Dios con el sacrificio que ofrecemos. Siga. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Se lo traduzco en castellano. No quiero que ustedes vayan a los brujos. No quiero que vayan a los babalaos, a los santeros. No pueden entrar en comunión con los demonios, dándole el culto a la Santa Muerte. Pilas, mexicanos. Sigue. No pueden beber al mismo tiempo. Aquí está que para Pablo la Eucaristía es dejada y querida por Dios y es el culto de la nueva alianza. Escúchelo. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor. El Señor tiene una copa y eso está en la iglesia de Jesucristo. Y usted puede beber de esa copa. En los hermanos separados, ustedes no pueden beber de esa copa. No pueden beber de la copa del Señor. ¿Por qué dice de la copa del Señor? Porque fue el Señor en Lucas capítulo 22, versículo 19, quien agarrando pan dijo, esto es mi cuerpo. Agarrando vino dijo, esta es mi sangre. Y luego dijo, hagan esto en memoria mía. No pueden beber de la copa del Señor. Y de la copa de los demonios. Y de la copa de los demonios. Siga. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor. El Señor tiene su mesa, su altar, donde usted y yo entramos en comunión con Él y entre nosotros mismos. Y no pueden, ¿otra vez? Y no pueden tener parte en la mesa del Señor. En la mesa del Señor. Y en la mesa de los demonios. Ahora comprenden por qué hay un altar en la iglesia de Dios y por qué hay un sacrificio y es pan y es cáliz donde está la sangre. Ahora observan ustedes cómo San Pablo está explicando el nuevo culto de la nueva alianza. Sigue. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? ¿Queremos provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Se lo traduzco en castellano. El Señor es celoso de su altar. El Señor es celoso de su mesa. El Señor es celoso de su culto, de su sacrificio. Él es celoso de eso. Y Él quiere que participemos únicamente de su mesa. Y miren cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, cuando nos viene a explicar cómo era el culto de la antigua alianza y el culto de la nueva alianza, con sacerdote de la antigua alianza, el culto de la antigua alianza, con sacerdote de la nueva alianza, el culto de la nueva alianza. Oigan, Hebreos 10, 1 en adelante. La religión de la ley. Esa donde vivía Pablo, la religión judía, contiene una sombra de los bienes por venir. Sombra. Era en la antigua alianza sombra. ¿De qué? De los bienes por venir, de lo que venía el Nuevo Testamento. Siga. Pero no de la verdadera figura de las cosas. No la verdadera figura de las cosas del Antiguo Testamento. Siga. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos años tras año. Ese culto no podía llevar a la perfección al pueblo y lo ofrecían año tras año. Siga. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. ¿Cómo era que daban culto? Con sacrificio. ¿Quién ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Y dicen los evangélicos, me voy para el culto. Pero ya estudió en la Biblia qué significa el culto de adoración a Dios. Debe haber un sacerdote que ofrezca un sacrificio. Y el pueblo de Israel nunca ofrecía culto a Dios sin sacrificio. Y el sacrificio no se podía hacer sin sacerdote. Y dicen los protestantes, me voy para el culto. Y dice la Biblia, no, el culto era de esta manera y ahora es de esta manera. Pongan cuidado, siga. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Antiguo Testamento, siga.
¿Es que la sangre de los toros y de los... En el Antiguo Testamento era sangre de ¿qué? De animales, toros. y de los chivos Y de los chivos no había culto sin sacrificio de animales, siga. no tienen valor para quitar los pecados. Esa sangre no tiene valor para quitar pecados. Urgente, urgente. Se necesita una sangre que sí tenga poder para perdonar pecados. Se necesita un cordero que sí tenga poder para perdonar pecados. Ahí el cordero de Dios, dice Juan, el que quita el pecado del mundo. Ese sí tiene poder. Siga. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, Ese es el cordero. Ese es el que necesitamos. Por eso al entrar Cristo al mundo, tú no... dice. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, Del Antiguo Testamento, no lo quisiste. sino que me formaste un cuerpo. Miren teológicamente que está diciendo la Biblia, que si antes se ofrecía el culto con sacrificio de animales, derramando una sangre que no tenía poder para perdonar pecados, dice Cristo, cuando entra en el mundo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Él es el Cordero que viene con su sangre a perdonar los pecados en la nueva alianza, con un nuevo sacrificio. Sigue. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. ¿No te agradaron? Entonces dije, aquí estoy yo, Aquí estoy yo. Él es el Cordero. Siga. oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Para hacer la voluntad. Eso no es voluntad del Papa, no es voluntad de los obispos ni de los curas. Eso es voluntad de Dios. Sigue. Comienza por decir, Despacio. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. no te agradaron. Eso era el culto de la antigua alianza. Ya lo va a decir, ponga cuidado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Ahí tienes. Ahora, ¿qué pasa? Siga. Entonces Significa Nuevo Testamento. Entonces sigue. Aquí estoy yo, Lo repite. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. para hacer tu voluntad. Siga. Con esto anula... Aquí. Listo. Ya va un momentico. Aquí respiren profundo. Tomen aire. Porque aquí es donde la Iglesia Católica dice que ya ese culto de la antigua alianza cesó y que ahora comienza el culto de la nueva alianza. Porque escúchenlo, pongan la lupa, paren la oreja y tomen la foto. Las tres cosas a la vez. Con esto anula el primer orden de las cosas. Queda anulado el primer orden de las cosas. Listo con la cámara, vamos a ver, ¿las anuló y se acabó? O vamos a ver si a nosotros en el Nuevo Testamento nos deja algo nuevo. Listo con la cámara para ver. Para establecer el segundo. Pácata, para establecer lo segundo. Pero no nos dijo qué era lo segundo. Pero gracias a Dios que va a decir qué es lo segundo. Vamos a ver qué es lo segundo, lo que viene a reemplazar el culto de adoración que el pueblo de Israel le daba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres. Ahora va a ser reemplazado por un nuevo culto, el segundo, que no sabemos, pero que ahí viene. Listo. Esta voluntad de Dios Es voluntad de Dios, no dice, esta es la voluntad del Papa Francisco, esa es la voluntad del obispo, del cura, no. Esta voluntad de Dios, repítalo. Esta voluntad de Dios. Ahí, listo con la cámara, vamos a tomar la foto. Esta voluntad de Dios. Siga. De que habla es que seamos santificados. Ahí viene. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. ¡Pácata! La voluntad de Dios es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Anula lo primero y establece lo segundo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y es voluntad de Dios que ustedes y yo seamos santificados. Santificados. Podemos ser santos. Repítalo. ¿Es voluntad? Es que seamos santificados. Ahí subrayen la palabra santificado. ¿Para qué comemos el cuerpo de Cristo? Para ser. ¿Y de quién es la voluntad? De Dios. La voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ahora pregunto, ¿esa voluntad de Dios será la misma voluntad de Satanás? Si la voluntad de Dios
es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, es decir, que tenemos que comernos el cuerpo de Cristo para tener vida eterna. ¿Cuál será la voluntad de Satanás? Todo lo contrario, que no comamos el cuerpo de Cristo para que no seamos santificados. Pero Satanás no puede venir en persona a decirnos: buenas noches, soy don Satanás y vengo a decirles que no coman el cuerpo de Cristo para que no sean santificados, porque me los quiero llevar para el infierno. Usted más rápido sale a comer el cuerpo de Cristo. Pero si Satanás dice: voy a mandar a los evangélicos para que le diga a los católicos que no coman de esa galleta, que no coman de esa oblea, que no coman de eso, que eso es un mero símbolo. Cuando Satanás logre meterle en la cabeza a los católicos que eso es un mero símbolo, entonces les está robando la santificación por el cuerpo de Cristo. Porque si es un mero símbolo, no podemos ser santificados por el cuerpo de Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para poder recibir el perdón de los pecados es necesario comer ese sacrificio, la carne del Cordero, la sangre que sí tiene poder para limpiarnos de los pecados. Eso lo sabe Satanás. El problema es que el católico no lo sabe. Entonces el católico va a recibir la comunión y no sabe que es el cuerpo de Cristo. Y no sabe que lo va a recibir para su santificación. Y no sabe que ahí está Cristo. Padre, ¿usted está diciendo que los católicos no saben que ahí está Cristo? Ay, Dios mío. Con dolor tengo que decirle que hay católicos que no saben que ahí está el cuerpo de Cristo. Sí. ¿Quieren una prueba? Para que se den cuenta que hay católicos que no creen que ahí está el cuerpo de Cristo. Si quiere, hacemos una prueba. Ahorita en la misa los sacerdotes nos vamos a repartir uno aquí, otro allá y otro allá. Y yo me pongo aquí. Y aquí ponemos a un ministro extraordinario. Los otros padres van para allá, los otros padres van para allá. Aquí un ministro extraordinario y aquí estoy yo. El ministro extraordinario va a repartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay alguien que le dice: para acá. Y usted va a ver que hay católicos que dicen: no, yo para acá. ¿Por qué? Porque no está convencido que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Si estuviera convencido, no rechazaría el cuerpo y la sangre de Cristo. Está aquí y está aquí. Yo la recibo con fe donde esté. ¿Por qué tengo que irme para allá, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado? Porque me estás comprobando que su catequesis cuando hizo la primera comunión fue tan débil, tan frágil, que no te enseñaron, que no te convencieron, que no te hicieron ver con las Sagradas Escrituras que ahí efectivamente está el cuerpo y la sangre de Cristo. Si estuvieras convencido, a mí no me importa que me lo dé Petronila o Pánfila o la vieja más chismosa del barrio. A mí que me importa. A mí me importa y valoro es el tesoro que Petronila, la más chismosa del barrio, tiene en sus manos. Dígame si Petronila, la más chismosa del barrio, agarra $1,000 o $1,000,000 en sus manos y le dice: ¿los quieren? Díganme si usted dice: no, me voy con el cura para que me dé $1. No. Mira el tesoro que tiene Pánfila en las manos. Detéctelo con los ojos de la fe y recíbelo con amor, con alegría y con gozo. Ese es el cuerpo de Cristo, y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y escuche lo que dice ahí mismo Hebreos capítulo 10 versículo 19. Ahí mismo, esa voluntad de Dios que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, eso no existía antes. Eso es novedoso. Eso es novedoso. Eso es para el Nuevo Testamento. Eso no era para el Antiguo Testamento. Escúchelo. Así, pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud
de la sangre de Jesús. Si somos santificados por el sacrificio de Cristo, por el cuerpo de Cristo, no podemos dudar que podemos ahora sí entrar en el cielo, porque hemos sido purificados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, cosa que no se podía hacer antes. Y ponga cuidado que eso es algo nuevo, ponga cuidado, ahí viene. Él nos abrió ese camino nuevo. Nuevo, otra vez. Él nos abrió ese camino nuevo. ¿Para qué nos abrió ese camino nuevo? Y vivo. No me empuje, no me empuje. ¿Para qué nos abrió ese camino nuevo? Para que lo caminemos. Él nos abrió ese camino nuevo, pero además hay una palabra clave. Subrayen la palabra que viene. ¿Perdón? La palabra que viene. Nuevo. Y vivo. Y vivo. ¿Y qué? Vivo. Un camino nuevo y un camino vivo. No está muerto. Está vivo. Sigue. A través de la cortina. A través de la cortina. ¿Qué será la cortina? Es decir, su carne. Eso es lo nuevo. Está vivo en la cortina que es su carne, a través de la cortina que es su carne. Entonces tiene razón cuando San Juan, allá en el capítulo 6, versículo 51, San Juan en el capítulo 6, versículo 51, tiene razón cuando San Juan viene a decir que sí es vivo, que sí es real, que está vivo, que no es un mero símbolo, como dicen los protestantes. San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo. Otra vez, subraye la palabra vivo. Yo soy el pan vivo. Epa, si fuera un símbolo, ¿estaría vivo? ¿Qué va a estar vivo en un símbolo? Repítalo. Yo soy el pan vivo. ¡Vivo! Yo soy el pan vivo. Hay un pan vivo. Si es vivo, no está muerto. Y si es vivo, no es un símbolo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Se acuerda cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Ahora escuche, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Otra vez? El que coma de este pan vivirá para siempre. Atención, atención, información de última hora. El que coma de ese pan vivo vivirá para siempre. ¿Usted quiere vivir para siempre? Métese a evangélico y vivirá para siempre. Ya está salvo, aleluya, gloria al Señor. La Biblia dice error, 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 error. ¿Quiere vivir para siempre? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan, ese sí vivirá para siempre, porque la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, y gracias a ese camino vivo y nuevo, usted y yo estamos seguros que podemos entrar al cielo. ¿Cómo lo ve, Cholito? Pero ojo, hermanos queridos, ojo, ojo, que Jesucristo, cuando dijo eso, había un grupo que representaba a los protestantes en aquel tiempo, con la mentalidad protestante. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y ponga cuidado lo que termina, ponga cuidado. Y él está hablando a un grupito, ponga cuidado cómo termina Jesús. El pan que yo daré. Es el pan que yo daré. Pongan la lupa, pero sereno, respiren profundo. Vamos a descubrir qué es el pan que Jesús va a dar. Los evangélicos dicen, el pan que Jesús va a dar es la Biblia, señor cura. Usted es un ignorante, usted no sabe que la Biblia es el pan que Jesús va a dar. Y es un mero símbolo del cuerpo de Cristo. Ya va, yo le respeto su opinión, pero yo le voy a comprobar con la Biblia que la doctrina protestante es protestante porque protesta contra la doctrina de Cristo.
El pan que yo daré. Listo, con la cámara. El pan que yo daré es mi carne. ¡Pácata! ¿Qué es el pan? La carne, el cuerpo de Cristo. El pan que yo daré es mi carne. Los protestantes dicen, no, en la Biblia, muéstreme dónde dice, porque yo no leo dónde dice en la Biblia, dice, es mi carne. ¿Por qué lo cambian? ¿Saben por qué lo cambian? Porque no son evangélicos, porque son evangélicos. El evangélico es el que cambia, el evangélico no lo cambia. Ellos no son evangélicos, son evangélicos, cambian el evangelio. El pan, otra vez, el pan. El pan que yo daré es mi carne. No dice, es un símbolo de mi carne. No, esos símbolos se los metió Satanás en la cabeza de los protestantes. Porque no quiere que coman el cuerpo de Cristo para que tengan vida eterna. Y ojo, Jesús sabía que Satanás iba a mandarnos instrumentos a decir que eso no era su carne, que no podíamos comernos su carne. Dale. El pan que yo os daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Y mire cómo Jesús sabía, y lo dejó en la Biblia, que vendrían personas diciendo que eso no era su carne. Dale. Los judíos discutían entre sí. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús ya le está patinando la cabeza. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Los judíos comprendieron que Jesús no estaba hablando de un mero símbolo. Comprendieron que no le estaba hablando de la Biblia. Porque dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. ¿Cómo sabemos que no era la Biblia? Porque la Biblia judía ya existía. Esa no nos la dio Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, ya existía el canon de Alejandría, la Biblia judía ya existía. Esa no nos la dio Jesús. Y él dice, y el pan que yo daré es mi carne. No es la Biblia, porque esa ya existía. La Biblia judía ya existía. Y Jesús no nos dio Biblia. Jesús no escribió nada. El pan que yo daré es mi carne. Y dice los judíos, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? ¿Qué pasó? Comenzaron a imaginarse, como los protestantes, ¿me voy a comer un brazo de Jesús? ¿Me voy a comer una pierna? ¿Acaso yo soy caníbal? Y escuche, ante esa interrogante, ¿qué explicación da el maestro? Ante esa protesta, ¿qué afirmación da el maestro? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué firmeza lo dice? Paren la oreja. Jesús les dijo a los que no quieren creer que ahí está su carne, su cuerpo, para la vida del mundo. Les dijo, en verdad les digo, sin lugar a equivocarme, sin engañarlos, les aseguro que esta es la pura verdad, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En verdad les digo, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, que si ustedes no creen que ahí está mi carne, y si no se la comen, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No es un juego, es algo serio. Se trata de vida o muerte. Jesús le dijo a los judíos, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, no me venga a decir que está hablando de la Biblia, porque los judíos comían de la Biblia. Si la carne era la Biblia, judíos ya leían la Biblia, ya conocían las Escrituras, que eran los fariseos, que eran los maestros de la ley, los conocedores de las Sagradas Escrituras. Ya la comían. Si era el cuerpo y la sangre de Cristo, ya la comían, ya la bebían. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, si ustedes no la comen? Quiere decir que todavía no la comían, entonces no es la Biblia. A los protestantes el diablo le metió en la cabeza que eso es la Biblia. Pero si fuera la Biblia, los judíos ya lo hubiesen comido, porque ellos ya leían la Biblia, las Sagradas Escrituras de los judíos. Jesús les dice, que no quieren creer que esa es mi carne, déjenlos. Cuando les llegue la pelona y en el juicio final, arreglamos. Pero sí les voy a adelantar algo.
que si ustedes se meten a protestantes y no comen la carne del Hijo del Hombre, pensando que es un símbolo, y no beben la sangre del Hijo del Hombre, aunque sea pastor evangélico, aunque sea cristiano evangélico, aunque sea hijo del pastor, no tendrá vida eterna. Ah, porquería de Satanás. Qué cochino. ¿Qué nos quiere robar Satanás? La vida eterna. Por eso Satanás manda a todas las sectas en contra de la Eucaristía. Por eso un católico verdadero que esté convencido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que le crea a Cristo y no a un pastor, porque el que le cree a Cristo es creyente y el que le cree al pastor es creyón. Entonces el católico que le crea a Cristo jamás de los jamases se meterá en evangélico. Entonces un coordinador de un grupo de apostolado, un teólogo, un maestro que da clase a los grupos dentro de la iglesia, jamás se atreverá a decirle a sus alumnos que es lo mismo ser católico que ser protestante, que es lo mismo comer o no comer, me da lo mismo. No, Jesús no dice que es lo mismo. Jesús dice, el que no lo coma no tendrá vida. Y para que den cuenta que no es lo mismo, el que come mi carne, ahora sí, el que lo coma y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Aquí Jesús puso dos grupos. A este lado los evangélicos y a este lado los católicos. Léame otra vez el 53. Primero le habla a los evangélicos que no creen que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, que se niegan a creer. ¿Nos va a dar a comer el cuerpo de Cristo? No, eso es invento, eso es un mero símbolo. Pues Jesucristo le va a hablar primero a los protestantes. De aquí para acá son protestantes, de aquí para acá son católicos. Y el maestro le va a hablar de aquí para acá a los protestantes primero. Otra vez el 53. Jesús les dijo, en verdad les digo, protestantes, arrímeme para allá que si no comen... mire, no, Juan, Pedro, póngase allá, al lado ahí, y me enfoca a mí, allá, eso. Con el grupo de los protestantes, ¿me captó? Eso, allá. Dale. Jesús les dijo a ustedes protestantes, en verdad les digo, sin lugar a equivocarme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, porque le creyeron al pastor evangélico que le dijo que no lo comieran, porque eso era un mero símbolo. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, en castellano, si no se meten a católicos, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. El diablo les está robando la vida eterna por ser creyones y no creyentes. Ahora pase con los católicos, porque le voy a hablar a los católicos. Póngamelos de acá. Escuche ahora, católicos. El que come mi carne. Ustedes que comen mi carne y beben mi sangre. Viven de vida eterna. Viven de vida eterna. Hay más. Y yo lo resucitaré el último día. Aleluya, gloria al Señor. Aplauso para el Señor que nos ofrece la vida eterna. Esto no es mentira, esto es verdad. Nosotros lo creemos. Ahora comprenden por qué los evangélicos no celebran la primera comunión. Ahora comprenden por qué los católicos celebramos por todo lo alto la primera comunión, porque creemos en las palabras de aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que no miente, que dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Cuando el católico lo cree y su hijo va a hacer la primera comunión, va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez, hace una fiesta porque su hijo va a tener vida eterna y va a resucitar en el último día. Queridos hermanos, entonces los católicos no estamos pelados. Lo que pasa es que los católicos somos una parranda de perezosos que no queremos leer la Biblia. Claro, ustedes no, los que no vinieron, esos sinvergüenzas.
No quieren leer la Biblia para prepararse, para escuchar lo que dice el Señor. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando Jesús dijo eso, usted y yo pensamos que de una vez todo el mundo se convirtió. Van a ver que cuando son cabeza dura y son de corazón de piedra, en vez de convertirse, se van. Lo van a ver, versículo 60. Escuchen, primero critican, pongan cuidado. Primero critican el discurso. Ya sé que los evangélicos están criticando mi discurso. Tranquilo, que a Jesús primero lo criticaron. Ustedes me están criticando a mí. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Pongan cuidado. Miren para que vean que los protestantes ya están criticando ahí. Ahora, pero escuchen, ¿qué dice el 60? Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús. Hay cierto número de discípulos de Jesús que se llaman cristianos evangélicos, cierto número por ahí, dijeron, este lenguaje es muy duro. Ese lenguaje es muy duro. A ese cura le patina el coco, se la fumó verde. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Esos idólatras de católicos son los únicos tontos que lo escuchan. Nosotros, los cristianos evangélicos, no. Y mirarán ustedes que en el versículo 66, ¿qué decisión toman? A partir de entonces, muchos de sus discípulos, vamos a ver si dice se convirtieron, creyeron. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Oh, Dios mío. ¿Y ustedes qué dicen? Yo quiero predicarle a los evangélicos y que se conviertan de una vez. Y dice la Biblia que el mismo maestro en persona les predicó y dijeron, esto es muy duro para el campesino. Esto es muy duro para mí. Yo mejor, Señor Jesús, yo te amo, yo te adoro, pero hasta ahí llego. Mejor me meto a evangélico porque allá es un símbolo. Allá no voy a estar creyendo tontería, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Allá voy a estar en paz porque voy a comer un mero símbolo y no el cuerpo. Se retiraron, se fueron. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio que se fueron? Vamos a ver si Jesús dice, vengan ustedes discípulos, porque eran discípulos. Vengan, no se vayan. Al fin y al cabo eso es lo mismo. No se vayan, eso es lo mismo. Si no quieren comer, no lo coman. Yo estaba echando broma, eso era un mero símbolo. Si no quieren comer, no lo coman. Al fin y al cabo eso es lo mismo. Que lo coman, no lo coman, eso es lo mismo. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús preguntó a los 12. Jesús preguntó a los 12. Los que se fueron, los ignoró. ¿Se quieren ir? La oferta está, no la quisieron agarrar, después no se lamenten. Ahora se volteó a los 12, a ustedes católicos, y les dijo, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Ustedes también se quieren meter a evangélicos? ¿No dicen que es lo mismo? Entonces no vuelvan a decir más nunca que es lo mismo. Y Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren marchar? Y pongan cuidado la pregunta de Pedro. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A Carl Luna? ¿A quién iremos? ¿A Martín Lutero? ¿A Carlos Parán? ¿A José Smith? ¿A quién iremos? ¿A qué pastor vamos a ir? Y escuche que Pedro viene a decir, yo tampoco entiendo nada. A mí también me cuesta creer, pero Pedro deja un principio establecido para que ustedes y yo podamos convencernos que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire el principio teológico que establece Pedro. Dale. Tú tienes palabras de vida eterna. Otra vez. Tú tienes palabras de vida eterna. Por tercera vez. Tú tienes palabras de vida eterna. Lo voy a traducir al castellano. Yo tampoco entiendo nada. A mí también me cuesta creer. La única manera para no irme es aferrarme a tu palabra.
porque esa tu palabra es palabra de vida eterna. No miente, no engaña, no falla, porque Dios lo único que no puede hacer es mentir. Tú tienes palabra de vida eterna. Siga. Nosotros creemos y sabemos. Nosotros creemos en la palabra de Dios y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y ahora respiren profundo. Escuche lo que viene. Escuche lo que viene. Jesús les dijo. Jesús les dijo. No los elegí yo a ustedes. No. Pregunte, es una pregunta. No los elegí yo a ustedes. Ahí, quédese ahí, otra vez. No los elegí yo a ustedes. No los elegí yo a ustedes. Claro que sí, Señor. Escuchen. ¿A los 12? A los 12. Y sin embargo. Uno de ustedes. ¿Seré yo acaso maestro? Uno de ustedes es un diablo. Aquel que traiciona a Cristo cuando no cree en su palabra, cuando se va porque no le gusta el discurso, porque no cree que ahí está el cuerpo de Cristo, se vuelve un traidor como Judas y un instrumento del diablo, a pesar de que sea como Judas, cristiano, evangélico de los propios. Entonces la Biblia dice que por muy católico que usted sea, pero si usted no cree que ahí está Cristo, usted lo está traicionando como Judas y es un diablo. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 viene a decir que cuando vayamos a recibir la comunión tenemos que estar plenamente convencidos, lo repito, tenemos que estar 100% convencidos de que ahí está el cuerpo de Cristo, porque el que no lo crea es como Judas y se traga su propia condenación. Óigalo. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar. Le dije 1 Corintios capítulo 11 versículo 27. 17. Por tanto, el que come el pan, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Por tanto, el que coma de este pan o beba de la copa del Señor, indignamente. ¿Qué será? ¿Cómo será recibirlo indignamente? Paren la oreja para que vea que indignamente es cuando usted lo come sin creer que ahí está el cuerpo de Cristo. Pongan la lupa para que lo detecten y yo le voy a tomar la foto para que la vean. Otra vez. El que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente. El que coma el pan y beba de la copa faltándole el respeto indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces no es un símbolo, porque si fuera un símbolo no habría pecado. Pero si es el cuerpo y la sangre de Cristo y usted lo come indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces el pan y el vino no es un mero símbolo, es el cuerpo de Cristo. Hasta el punto tal que si usted no reconoce que ahí está el cuerpo de Cristo, peca contra el cuerpo de Cristo. Y escuche lo que viene. Cada uno. Listo con la cámara. Cada uno. Pues examine su conciencia. Ahí deténgase un momentico antes de tomar la foto. Respiren profundo. Cada uno cuando vaya a misa, examine su conciencia. Significa, siéntese a pensar, use la inteligencia, la razón que Dios le ha dado, unido a la fe, cada uno, siga. Examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Y ahí viene, listo con la cámara. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Ahí viene, listo la cámara.
por no reconocer el cuerpo. ¡Pácata! ¿Cuál es el pecado? No reconocer el cuerpo, como aquellos discípulos que se fueron porque no quisieron creer y dijeron, ese lenguaje es muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Y dice Pablo, el que coma, mejor examine en su conciencia antes de comer, porque si usted va a comer el cuerpo de Cristo y usted no está convencido 100% que ahí está Cristo, usted no ha descubierto que ahí está su cuerpo y su sangre, no coma, porque se traga su propia condenación. Es un Judas, es un diablo. Y sabe que efectivamente Judas hizo eso. ¿Se acuerda de allá, San Juan capítulo 13, versículo 26 en adelante? Que cuando Jesús le dio el pan a Judas, dice, no más Judas probó del pan. ¿Nunca lo han leído? Bueno, no me pierda la cita y búsqueme a Juan 13, 26 para que ustedes vean qué dice la Biblia. Cuando usted no cree que ahí está Cristo y lo come así por así, ¿qué pasa? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. ¡Ay! Ahora, quédese ahí. Ahora vuelvan donde estaba antes. A 1 Corintios, donde estaba antes. ¿Satanás entró? Entonces dice Pablo, el que coma del pan, como Judas, y no crea en el Señor, se traga su propia condenación. Repítalo. El que coma y beba indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer el cuerpo. Le voy a dar un consejo, relájense. Usted va a ir a comulgar. Usted se confesó ahorita se confesó, y con el Padre Misionero de la Misericordia. Pero usted está en la misa, y usted no cree firmemente que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan, tal como Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les doy es mi carne. Si usted no cree eso, se lo suplico, con la Biblia en la mano, no comulgue, porque se está tragando su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Pero padre, me acabé de confesar. ¿A mí qué me importa? Lo que necesitamos para recibir el cuerpo de Cristo es que seamos conscientes que ahí está Cristo. Y si no lo reconocemos, no comulguemos. Le voy a dar un dato, que no me escuchen los catequistas y las catequistas. Y si aquí llega a haber uno, tápese los oídos. Porque le voy a dar la razón teológica por qué los jóvenes hoy día hacen la primera y última comunión. Porque ese sinvergüenza, fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, catequista, no le enseñó con las Sagradas Escrituras que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, y ese niño pensó que era una galleta que él se iba a comer. Y en vez de servirle para salvación, le sirvió para alejarse de la iglesia y no volver más nunca. Ahora comprenden por qué hay tantos católicos que se han salido de la iglesia por no reconocer el cuerpo. Escúchelo, que lo diga Pablo, que lo diga Pablo, dale. Y por esta razón, por comer del pan sin reconocer que ahí está Cristo, varios de ustedes están enfermos y débiles. Varios de ustedes ya están enfermos, ya lo picó el mosquito pata blanca. Ya están enfermos. ¿Y qué? Y débiles. Ya no saben si ir al culto o venir a misa. Ya van para allá y vienen para acá, ya están débiles. Antes eran católicos firmes, ahora ya no saben qué creer, ya están débiles. Y pongan cuidado. Y algunos han muerto. Y unos ya se metieron a evangélicos. Han muerto. ¿Por qué dice han muerto? Porque dice Jesús,
el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tendrá vida. ¿Por qué han muerto? Porque el que coma sin descubrir que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. Ahí, queridos hermanos, yo quisiera ver católicos firmes cuando vayan a comulgar. Yo quisiera ver católicos que crean en la palabra de Dios y vivan su fe. Católicos, el Evangelio está sin estrenar. Háganlo de la Virgen María, que según San Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y la palabra de Dios se hizo carne. Católicos, hagan que esta palabra de Dios se haga carne, vida en tu vida. Créelo y tendrás vida eterna. Y hoy les he predicado la palabra del Señor para que ustedes crean y tengan vida eterna, y un día nos podamos encontrar en el reino celestial con los ángeles y los santos, gozando de las bodas del Cordero para siempre. Amén.